Continuamos con Bernardo. Bernardo González es el presidente de Amafore. Bernardo nos va a hablar de la experiencia mexicana. Ayer estuvimos hablando mucho acerca de ello y realmente es un referente para todos nosotros lo que ha sucedido en México. Entonces, ¿quién mejor que Bernardo para profundizar en ello? Buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecer a Guillermo por la invitación a la FIAP para estar aquí con ustedes y presentar pues este esfuerzo que se llevó a cabo hace algún par de años en México y que hoy está pues dando los primeros resultados positivos. Queremos dar cuenta de ese proceso, de la parte técnica que ya hemos comentado, se ha comentado previamente, pero también un poco de la economía política de la reforma, la cual es importante dado el contexto que pues estamos viviendo en la región y que ya conocen. Entonces, si quieren, vamos a empezar. Digo que casi todos conocen muy bien el contexto histórico, pero para repasarlo, en 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social en México, quien es el encargado de administrar el sistema de beneficio definido. En 1959 se crea el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, es decir, todos los burócratas del país. En 1973 se reestructura el sistema de pensiones y se establece que para tener una pensión de beneficio definido se necesitan solo 500 semanas de cotización. En 1992 se crea el sistema de ahorro para el retiro como un complemento al sistema de beneficio definido, pero no era obligatorio, en realidad era más bien un sistema complementario optativo. En 1997 y después de una crisis muy grande que tiene México, en 1994 y 1995, el gobierno del presidente Zedillo se da cuenta que la sostenibilidad de las finanzas públicas está en riesgo, el costo de esas pensiones de beneficio definido iba a ser realmente inmanejable y que había que hacer algo. Y evidentemente tomamos, inspirados en el modelo de Chile, se toma el sistema de ahorro para el retiro como uno obligatorio para todos aquellos trabajadores que empiecen a tener un trabajo formal a partir del 1 de julio de 1997. Mientras todos los que trabajaron antes, que ya tenían derechos adquiridos, pues mantienen la pensión de beneficio definido. Entonces, en realidad, así es como se da esta coyuntura. ¿Qué buscaba el gobierno en ese momento? Dar viabilidad a las finanzas públicas, también enfrentar de manera preventiva el cambio de la pirámide poblacional en México. Ya se había controlado la gran explosión demográfica de los 70s y los 80s, sin embargo, pues se estaba actuando de manera preventiva. También darle transparencia y rendición de cuentas a las inversiones. La historia de las inversiones en el Seguro Social en su momento y en el ISSSTE, pues ya se podrán imaginar, no eran muy buenas ni muy rentables. Dado este contexto, el sistema, la verdad es que durante ese tiempo se desarrolla por casi 25 años de manera muy sólida, generando justamente los objetivos que se había planteado originalmente la administración, que era, tienes un régimen de pensiones sostenible en el tiempo, con una autoridad regulatoria muy sólida, incorporando las mejores reglas en materia de supervisión de inversión de fondos, y unas Afores desarrollando una experiencia para las inversiones pues inmejorable, con rendimientos a la fecha del 11% anual en términos nominales, en términos reales casi del 6%. Entonces, en realidad, unos vehículos muy sólidos, profundizando el mercado de valores, acabando con el famoso pecado original que tanto comentaba Hausmann de nuestros países. El mercado en México
empieza a poder el gobierno acceder a financiamiento de largo plazo en moneda local, lo cual claramente da instrumentos para que desde un punto de vista macroeconómico haya estabilidad financiera en el país, haya ahorro de largo plazo y además se profundice el mercado de valores con nuevos activos, con nuevas clases de activos y de instrumentos financieros como son las fibras, los SECADES, los SERPIs, que permiten a los inversionistas institucionales invertir y desarrollar proyectos de infraestructura. Entonces, todo eso bueno que se había logrado y consolidado sí estaba en riesgo. Y estaba en riesgo, ¿por qué? Porque veíamos las experiencias de nuestros países, de Chile, vimos el movimiento en contra de las AFPs, veíamos el malestar social por bajas pensiones y nosotros sabíamos en México algo muy claro, que las tasas de reemplazo rondarían alrededor del 22%, que el número de semanas o los años que se requerían para poder tener una pensión eran 25 años en un empleo formal y pues evidentemente esto iba a ser una crisis social. ¿Y por qué estaba dado esto? No por el mal trabajo de las Afores, al revés, las Afores estaban haciendo muy bien su trabajo. Y como en Chile íbamos a cargar con el costo político de malos parámetros en el momento de hacer la reforma. ¿Qué había pasado en la reforma? Se había establecido una tasa mínima de aportación del 6.5% del ahorro, totalmente insuficiente, ya nos dijo Pablo, David, más o menos estos números deben de ser alrededor del 15% de tasas de aportación. Teníamos 6,5%. En el caso del gobierno, de los trabajadores afiliados al gobierno, es 6,5%, pero topado a un monto, al salario básico de los trabajadores, que es muy bajo. Entonces, sabiendo esto, había que hacer una reforma. Desafortunadamente, y esto la verdad es que es pues muy triste, porque muchas administraciones, pues técnicas, como ahora les dicen en México, neoliberales, que podrían haber estado a favor de hacer la reforma, no pudieron hacer la reforma, por más de 10 o 15 años que se sabían que estos parámetros estaban mal. Y ahora, a partir del 2018, sí existe un reto muy grande, porque enfrentábamos una administración que en su programa de gobierno de una elección previa en el 2012, y está escrito, habían propuesto eliminar a las Afores y llevar el dinero de los trabajadores de regreso a la administración del gobierno. Y es en ese contexto, a partir del 2021, que se van a retirar la primera generación de trabajadores afiliados a las Afores y tenemos este problema de los parámetros y enfrentamos este escenario de una administración que piensa que las Afores cobran mucho y que quizá lo mejor es llevar el dinero de regreso al gobierno. Ahí empieza el 2019, pero el sector privado empieza a hacer evidentemente una importante labor, pues de ponerse de acuerdo. Había 5 propuestas distintas para hacer una reforma. En Amafore nos tocó poner y consolidar esas distintas reformas para alinear una sola visión y poder avanzar en este proceso de reforma. ¿Qué fue fundamental? Ahora si quieren lo platico, pero en México el presidente de la República es el que se lleva el mérito de encabezar y coordinar todos estos esfuerzos. ¿Por qué? Porque el sector privado ofreció hacer un incremento de las contribuciones del 6,5% al 15% y realmente hacer un esfuerzo y sí, un ejemplo de responsabilidad social que se tenía que hacer en México para pues ganar esa buena conciencia. Déjenme darles algunos de los highlights de la reforma y ahora continuamos con el tema de la economía política. Los principales aspectos fueron estos, de 1,250 semanas que se tenían que cumplir, que eran 24 años en un empleo formal, se disminuyó ese requisito a 750 semanas, 15 años aproximadamente. Y es que en su momento, quienes redactaron la reforma en el 97 pensaban que la informalidad en México iba a disminuir y no querían dejar, a pesar de que estaban dispuestos a que fueran 1,000 semanas, no querían dejar ese número en la ley porque no querían renunciar a la posibilidad de que bajara la informalidad.
Como nos explicaba ayer Carlos Ramírez cuando platicaba de los niveles de informalidad, la verdad es que han sido muy pegajosos esos niveles de informalidad en nuestras economías, no han disminuido. Y lo peor es que con el gig economy y la manera en la que las nuevas plataformas tecnológicas generarán más empleos, que en realidad la automatización va a destruir muchos de los empleos y de la clase media, cada vez más gente va a trabajar como independientes o informales. Yo sí creo que es muy importante tratar de extender el conocimiento y la utilidad del sistema de ahorro para el retiro a esas personas, porque claramente los niveles de formalidad de un empleo formal tradicional como lo conocíamos, pues es muy difícil que se logre. Entonces se hizo este ajuste a las semanas y con esto se cambió la perspectiva de que solo 60% de los trabajadores mexicanos pudieran tener una pensión a que el 90% alcance este número de semanas y pueda retirarse. Por otro lado, la aportación patronal, como decíamos, se va a incrementar. Se va a incrementar del 6.5%, que era el ahorro total, el tripartito que ponía el gobierno, el trabajador y el patrón, siendo el patrón el que aportaba más. Va a ser ahora el empleador el que incremente de 6,5% a 15% en un periodo de 8 años. Se dieron 2 años de gracia para que iniciara el incremento porque justamente la reforma se dio durante la pandemia. Entonces había que darle cierto espacio a las empresas para planear. El aumento comenzará a partir del 1 de enero, de este 1 de enero que viene, pasando de una cuota del 5.15, que es lo que aportaba del salario base de cotización, hasta alcanzar el 13.87. Ese es el incremento que pone el empleador y el resto complementa lo que pone el trabajador y el gobierno hace que sea 15%. De esta manera, la aportación total a la cuenta individual se va a incrementar del 2023 hasta el 2030. Además, y esto es bien importante porque, y lo comentaba con Arturo García, el director de Profuturo, en México, no solo tenemos un incremento de la pensión o del ahorro obligatorio, también están los fondos de vivienda del Infonavit. Y en realidad eso ya nos lleva a tasas de ahorro en México de casi el 20%. Son unas tasas inmejorables. Entonces, esto es obviamente el ahorro de vivienda. Ahora, muchos de ustedes dirán, oye, pero el costo para los empresarios, pues sí, qué bonito que suban la tasa de ahorro obligatorio, pero los empresarios, ¿qué va a pasar con ellos? Le están cargando todo el costo de la reforma. Sí y no. ¿Por qué sí y no? A ver, en México el 70% de los trabajadores ganan hasta 5 salarios mínimos. Digo, no es algo de lo cual nos sintamos muy orgullosos, que la mayor parte de los trabajadores en México ganen sueldos bajos, pero también son empleados por muchas pequeñas y medianas empresas. El 70% del empleo en el país se genera por pequeñas y medianas empresas. Entonces, el diseño de la reforma tiene algo muy interesante. Quiero que vean esto, por favor. Aquí… Ah, caray, ¿cómo le hago para que se vea el láser y no eso? Ahí está. No. Bueno. Ah, es este, perdón. No. Voy a dejar ciego a alguien. Ya. Bueno, a ver, miren, el patrón estaba pagando 5.15%, el trabajador ponía el 1.125%, y estaba esto que llamamos cuota social, que es la aportación del gobierno. Como pueden ver, la cuota social en realidad se extendía pues, para todos los trabajadores antes del cambio. Con la reforma, la cuota social en realidad se concentra. Dijimos, oye, ¿para qué? Y esto se discutió mucho con Hacienda. ¿Para qué sigue dando el gobierno 1.63% de cuota social a trabajadores que ganan 10 salarios mínimos? No les sirve de nada. Entonces, ¿por qué mejor no se concentra en los trabajadores de menores ingresos y de manera escalonada? Entonces, de esta manera, la concentración de la cuota social, que está escalonada, lo que permite es reducirle el costo del incremento de la contribución obligatoria a las pequeñas y medianas empresas, que como les dije, son los principales empleadores en el país. Entonces, evidentemente hay por menos
mano de obra calificada que hay más demanda, hay un subsidio del gobierno. Para gente que es mano de obra más calificada, las empresas sí tendrán que hacer una aportación mayor en esta medida en función de cuánto ganen. Aquí lo que pueden ver son las unidades de pensión o UMAS, que son las que, bueno, es una nueva medida que se estableció en México, pero al final, bueno, desagrega a los trabajadores por deciles de ingreso. Y lo que pueden ver ahí es, pues, cómo se subsidia este efecto. Y hay otra cosa que pasa en la realidad y que se comenta mucho para los economistas. Ustedes saben que hay una incidencia legal de un impuesto. La incidencia legal es sobre quién recae, quién entera el impuesto. Al final, pues, es un impuesto que se está pagando para el retiro de los trabajadores. Y la otra es la incidencia económica, que es realmente cómo al final las empresas, haciendo planeación fiscal, negociando con proveedores, negociando salarios, negociando los precios incluso que van a la economía, pues pueden distribuir estos impactos de mejor manera. Nadie podía administrar mejor el incremento que el sector privado. ¿Por qué? Porque además el gobierno no tenía recursos para aportar más y con los trabajadores los sindicatos eran un rotundo: no vamos a poner más dinero, no vamos a hacer que los trabajadores pongan más dinero. Esa fue, yo diría, que una de las claves más relevantes de la reforma para que en esta economía política pudiera presentarse el esfuerzo del sector privado como un pilar fundamental de la reforma. Muy bien. Otro de los cambios relevantes, bueno, aquí ya platiqué de la distribución de la cuota social. También la pensión mínima garantizada iba a incrementarse de manera relevante. ¿Por qué? Porque si estás contribuyendo más, pues la pensión mínima garantizada no podía seguir siendo 0.7 salarios mínimos, que esa era la pensión mínima garantizada. En realidad lo que se hizo fue que se puede incrementar hasta 2.2 veces el salario mínimo para un trabajador que cotice las 750 semanas y llegue a los 65 años de edad. Entonces, oigan, es un incremento de pensión bárbara, ¿no? Y aquí lo más relevante de todo, van a decir, bueno, pues sí, y seguro al gobierno esas pensiones mínimas garantizadas les va a costar mucho. Tampoco. ¿Por qué? Porque el diseño de la reforma, este incremento de las contribuciones que va a hacer el sector privado es de tal magnitud que en realidad muchos de los trabajadores que siguen cotizando de la ley de beneficio definido, o como decimos en México, la ley 73, ellos también están contribuyendo al 6,5%, pero van a contribuir también hasta el 15% del salario. Y esos son ingresos que el gobierno, pues simplemente son extra para ellos, porque no lo tenían planeado. Entonces ya había un déficit fiscal o un costo de esas pensiones conocido, pero con este incremento adicional lo que realmente se está haciendo es que el gobierno en realidad tiene un superávit a valor presente por el incremento de las contribuciones de parte del sector privado. Me gustó mucho lo que dijo Ángel el otro día, me dice, parece que todos los bolillos lograron acomodarlos y que cayeran en su mismo lugar. Y efectivamente, la verdad es que había tanto esfuerzo antes de análisis de reformas y de potenciales soluciones que lo único que había que ver había que estructurarlo adecuadamente y bueno, así es como ocurrió. Déjenme ahora pasar rápidamente. A ver. También, bueno, la reforma va a permitir elegir al trabajador la modalidad de su pensión, si va a ser renta vitalicia, retiros programados o mixto, puede agarrar el 50% como un retiro programado y el otro 50% como una renta vitalicia. A los 10 años de publicada esta reforma se estableció la obligación para que no pasara lo mismo que el Congreso de México tenga que revisar si la reforma está cumpliendo con el objetivo principal, que era poner al centro de la reforma al trabajador y que el trabajador tuviera una buena pensión sin tampoco tener que trabajar una cantidad de años pues inviable en el mercado mexicano. ¿Qué no cambia? No estamos cambiando la edad de retiro. Sí creemos que es un factor muy polémico que podía haber generado incluso un sesgo en contra de la reforma, pero en realidad en un sistema de cuentas individuales, con un trabajador informado, claro, pues dependerá de él cuando se retire. Y ellos deberían de saber, los trabajadores,
que a los 70 años, como decía David, pues en realidad casi que puedes duplicar la pensión, ¿no? Con 5 años más de trabajo de los 65 a los 70. Entonces, ¿para qué cambiar la edad mínima de retiro si en realidad puede ser una decisión del trabajador? La aportación del trabajador no cambia y podrá continuar realizando ahorro voluntario. Hubo otras propuestas, hubo enrolamiento automático, hubo compensación a las mujeres que si salían de la fuerza laboral para cuidar a un ser querido y regresaba en menos de un año, se le devolvieran las semanas de cotización. Hubo un seguro de longevidad que propusimos. Desafortunadamente, todas estas cosas sí los quitó la administración por poco análisis o ideas preconcebidas. Hubieran sido cosas muy buenas, pero esta reforma, que era en lo fundamental lo que les acabo de presentar, se logró afortunadamente en diciembre del 2020 y de manera impresionante. Yo nunca había visto en México que una reforma pasara por la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, y la Cámara de Senadores el mismo día. El mismo día se aprobó. Desafortunadamente sí tuvo un costo porque el presidente tenía claro algo desde el principio, y era que las Afores, desde su perspectiva, cobrábamos mucho en México. Y determinó en la reforma que se tenía que poner un tope máximo a las comisiones que cobrábamos. Un tope máximo que se define a partir del promedio de lo que cobran Chile, Colombia y Estados Unidos en sistemas similares. Entonces, estamos vinculados, Willy, para el futuro y Santiago, bueno, o hasta que esa previsión cambie en la ley, pero un poco lo que estaban buscando era que el precio de México fuera competido y determinado a nivel internacional. Es algo heterodoxo la manera de hacerlo, y hoy nuestra comisión bajó de 0.81% a 0.56%. Ha sido un año complicado para las administradoras, una caída de ingresos del 30%. Sin embargo, tenemos mucha fe porque hoy tenemos un sistema que tiene futuro asegurado, claro, y depende mucho de nosotros que ese futuro continúe. Pero tenemos pues tramo hacia adelante que caminar con un sistema que este gobierno, y en el paradigma que les platiqué que vivimos al principio del 2019, pues ha asegurado que con esta baja de comisiones, este incremento de las contribuciones, habrá sistema de ahorro para el retiro en México por muchos años más. Creo que hasta aquí me quedo, tengo tiempo limitado, pero les agradezco mucho su atención.